Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, estimados amigos y amigas. La juventud es uno de los grandes dones con los que Allah, ensalzado sea, agracia a sus siervos. Allah quiere de nosotros siempre y en todo momento que meditemos en sus dones, en sus dádivas, en sus regalos, porque son muchos y de mucho valor. Pero la juventud, sin duda, cuando la persona está en la flor de la vida, como se suele decir, es un momento de la vida muy dulce y sobre todo muy útil si la persona sabe hacer un uso correcto y provechoso de ese tiempo que Allah le ha concedido. Uno de los grandes sahaba, de los grandes compañeros que hizo un uso fantástico y un gran uso de la juventud que Allah le había otorgado, fue el compañero sahabi Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair era un joven de la Meca, un joven apuesto, un joven de una gran familia, de una familia con abolengo, con posición, que disfrutaba incluso económicamente. Era conocido en la Meca por todas estas cualidades. Y Mus'ab ibn Umair comenzó a escuchar del Islam. Y un día quiso acercarse, preguntó dónde podía conocer a ese Mohammed, la paz sea con él, que él conocía, pero que algo estaba escuchando sobre el nuevo din que había llegado a Meca, porque todavía las cosas estaban muy escondidas, por miedo a que los pocos musulmanes que habían entrado en el Islam sufriesen persecución por parte de la tribu de Quraysh, que era la tribu más poderosa. Mus'ab ibn Umair no temía a nadie, era un joven además valiente, pero si había una persona a la que Mus'ab ibn Umair temiese, esa era su madre. Mus'ab no solo le tenía mucho respeto, sino que realmente incluso la temía, porque conocía su fuerte carácter y sabía que su madre no iba a aceptar esta nueva religión a la que había entrado y en la que quería entrar. Entonces, Mus'ab ibn Umair comenzó a frecuentar lo que se llamaba como Dar el-Arqam. Era la casa del Arqam, el lugar donde los primeros musulmanes, los pocos primeros musulmanes, se reunían a escondidas para ir aprendiendo y conociendo el Islam, sobre todo conociendo las aleyas que Allah, ensalzado sea, iba revelando del Sagrado Corán. Mus'ab iba con cautela porque sabía que no quería, él sabía que su madre, si descubría que él había entrado en el Islam, lo iba a pasar mal. Y así ocurrió. Una persona de Meca que conocía a la familia de Mus'ab vio a Mus'ab entrar en Dar el-Arqam y fue a hablar con su madre. Esta persona fue a informar a su madre de lo que hacía su hijo. Cuando la madre de Mus'ab se enteró, entró en cólera. Llamó a Mus'ab y fijaos si no toleraba para nada que su hijo hubiese aceptado un nuevo din, que ordenó arrestar y encarcelar a Mus'ab en su propia casa. En un pequeño cuarto lo encerró y además puso una persona de guardia para que no saliese de allí y no se escapase y no pudiese ir más a Dar el-Arqam para reunirse con el profeta Mohammed, la paz sea con él, y con otros compañeros. Mientras Mus'ab estaba encerrado en su propia casa, escuchó de oídas que los musulmanes iban a ir a Abisinia, iban a ir al Habasha. Entonces Mus'ab no lo dudó. Tomó la decisión y se dijo a sí mismo, en el momento que yo pueda, me escapo de aquí y me voy con mis hermanos musulmanes a Abisinia. Y así hizo. En un momento en que hubo un descuido del guardia, Mus'ab se escapó y se fue con los musulmanes. Y fue de los primeros musulmanes que partieron a la migración del Habasha.
Pasado un tiempo, Musab volvió y se encontró con su madre. Y su madre le dijo, le amenazó, le dijo, si no dejas este din al que has entrado, yo ya no soy tu madre ni tú tampoco eres mi hijo. Y Musab no renunció al din, no renunció a su nueva fe. Y entonces su madre le desheredó, le echó de casa y dijo, ya no eres un hijo mío. Y Musab ibn Umair pasó de ser un joven con prestigio, acomodado, de una gran familia, con dinero, pasó a ser prácticamente un desamparado. No tenía absolutamente nada. Y que la gente que le veía y que le conocía y sabía de la familia que procedía, los que no eran musulmanes sentían pena por él, porque sabía de la familia que venía y en qué se había convertido. Pero los musulmanes sabían que Musab ocupaba un lugar muy preeminente en el Islam. La prueba de ello es que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando negoció y empezó a negociar con los Ansar, con los nuevos musulmanes de la ciudad de Medina, que querían acoger al profeta, la paz sea con él, y querían acoger a al-Muhajirin, los emigrados de Meca, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decidió nombrar a Musab maestro y enviarle a Medina para que fuese el primer profesor de Dar el-Hijra, fuese el primer maestro de la ciudad de la migración. La antigua Yathrib, que a posteriori iba a llamarse Medina, iba a tener este maestro enviado por el propio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era Musab ibn Umair. Y Musab ibn Umair llegó a Medina y empezó a enseñar el din a los que ya eran musulmanes en la ciudad de Medina, y además también empezó a hacer da'wah, empezó a predicar el Islam entre la gente de Medina que todavía no era musulmana. Y según nos cuentan también las crónicas y otras bibliografías, Musab, junto a los musulmanes que habían en Medina, tenían un lugar, una pequeña mezquita, por así decir, un pequeño oratorio, donde hacían sus oraciones como musulmanes. Con el tiempo, Musab fue extendiendo, con el permiso de Allah, el Islam y la nueva fe en Medina, pero Allah iba a llamar pronto a este joven a su lado. En la batalla de Uhud, Musab participó y en ella cayó. Musab se encontraba en la retaguardia, estaba detrás del ejército de los musulmanes, y cuando los arqueros que se encontraban en la elevación del terreno descendieron desobedeciendo las órdenes del profeta, Musab y otras personas que estaban en la retaguardia se vieron desamparadas, se vieron desprotegidas. Y cuando Khalid ibn al-Walid les atacó por detrás, uno de los primeros en morir fue Musab ibn Umair. Musab ibn Umair era quien blandía y quien cogía un estandarte de los musulmanes, fue atacado y fue asesinado. Lo que nos enseña esta noble vida de este noble sahabi, Musab ibn Umair, es cómo este compañero supo aprovechar todos los días de su vida. Era una persona muy joven, murió muy joven, pero demostró su valentía, su conciencia del tiempo y cómo lo aprovechó, incluso a sabiendas de que las consecuencias que se iban a dar, porque su madre le rechazó, le desheredó y se quedó en la indigencia prácticamente. Pasó de ser una persona con fortuna a ser una persona que no poseía absolutamente nada. Pero el Islam ennobleció a Musab ibn Umair, no solo hizo de él un gran compañero, sino que además el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo de él el primer maestro, el primer profesor que iba a tener Dar el-Hijra, que era la ciudad de Medina. Y la huella que dejó Musab ibn Umair fue muy grande. Los frutos que dio Musab siendo maestro de los primeros Ansar de Medina tuvo mucho calado, y además con su da'wah, con su predicación del Islam, muchos más
muchas más personas de la gente de Medina entró en el Islam cuando el profeta ya llegó a la ciudad de Medina. Por eso tenemos que aprender de Musab ibn Umair, de saber cómo aprovechar el tiempo, sobre todo el momento de la juventud, cuando la persona tiene más salud, tiene también más tiempo libre, tiene más fuerzas para dedicarlas en aquello que es del agrado de Allah y que va a repercutir positivamente en la persona, no solo en esta vida, sino también en la otra. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Te preocupa la educación de tus peques? ¿Quieres sembrar en ellos los valores islámicos? ¿Te faltan recursos educativos en un idioma que entiendan tus peques? Peque Muslim te acompaña en esta importante misión. Te hemos preparado recursos educativos, didácticos y muy fáciles de utilizar. Te ofrecemos recursos de alta calidad en un idioma que entienden tus hijos. Los recursos educativos de Peque Muslim son adecuados al entorno en el que viven tus peques. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me complace estar aquí con vosotras y con vosotros pudiendo compartir este programa en el que vamos a tratar la inteligencia emocional del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala envió a nuestro querido y amado profeta sallallahu alaihi wasallam como el último de los mensajeros, como el sello de la profecía, y para ello debía de dotarlo de alguna cualidad, de algo que no hubiesen tenido ninguna persona anteriormente, ni tan siquiera los mensajeros y los profetas que le precedieron, pues de lo que Allah dotó al amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no es más que aquello que nos permite entender los sentimientos más profundos de las personas, poder saber qué es aquello que mueve las acciones que realizan y poder comportarnos y darles aquellos mensajes que realmente necesitan en aquel momento según aquel sentimiento o aquello por lo cual están pasando, ¿no? Y esto verdaderamente hizo un cambio y una revolución impresionante, pues él, sallallahu alaihi wasallam, hizo de aquella sociedad de beduinos del desierto líderes mundiales que llegaron desde todo el norte de África, aparte de Europa y Asia. Subhanallah. La intención de este programa, inshallah, es poder acercarnos más a conocer nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam desde esta perspectiva emocional de la cual no se habla tanto, ¿no? Últimamente está muy de moda la inteligencia emocional, es algo que escuchamos en muchas partes, pero como musulmanas, como musulmanes, no tenemos mejor lugar donde ir a buscarla que en la vida y la práctica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por ello, inshallah, en este programa vamos a ver diferentes sucesos, diferentes hadices y comportamientos que nos demuestran cómo él, sallallahu alaihi wasallam, fue la persona más inteligente del mundo. Sí, como escucháis, él, sallallahu alaihi wasallam, según varios sabios, él fue la persona más inteligente del mundo. Pues como musulmanas, como musulmanes, tenemos que entender la inteligencia desde una manera más global, más prismática, y es teniendo el éxito tanto en esta vida como en la otra, ¿no? Y dejando la huella que dejó él, el recuerdo
que sigue vivo en el corazón de millones de personas desde su nacimiento hasta día de hoy. Así que, inshallah, espero poder acompañaros en este bendito mes de Ramadán, acercándonos un poco más a Habibullah Mustafa sallallahu alaihi wasallam y pudiendo, inshallah, también aprender y poder desarrollar nuestra inteligencia emocional como él lo hizo. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum y nos vemos en el siguiente capítulo. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Dice Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Allah pertenecen los más bellos y sublimes nombres. Invocadlo con ellos. Haced dua con ellos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dio un poco más de información y dijo: Allah tiene 99 nombres. Quien los conozca o los memorice, ingresará al paraíso. Conocer los nombres de Allah nos ayuda a conocer mejor a nuestro Señor, a saber qué nombre utilizar que esté relativo a aquel dua que necesitamos y sentimos en nuestro corazón que tenemos que hacer. En esta serie de videos vamos a aprender sobre los nombres de Allah. En cada uno de ellos van a encontrar, junto a una hermosa caligrafía, el nombre de Allah en árabe, su explicación breve, somera de lo que significa en idioma español, y cuántas veces está mencionado en el Sagrado Corán y 1 o 2 versículos de ejemplo. Quiero Allah Azza wa Jal que esto nos ayude a conocer y reconocer mejor a nuestro Señor para que el conocimiento de Él ingrese en nuestro corazón. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah, glorificado y exaltado sea. El significado de la palabra Allah es el verdadero nombre de Dios, el cual indica que es el único que merece ser adorado, a quien todas las criaturas adoran por su amor y alaban su grandeza, y lo buscan, y vuelven a Él en tiempos de necesidad y adversidad. Este nombre comprende todos los significados de sus bellos nombres. Es mencionado en el Corán 2724 veces. Un ejemplo: yo soy Allah,
y no hay más divinidad que yo. Adórame solo a mí y haz la oración para recordarme. Corán 20:14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Assalamu alaikum, bienvenidos a esta, la que va a ser nuestra casa a lo largo de todo este noble mes de Ramadán. Una casa en la que vamos a intentar transmitir algunos de los valores, algunas de las nobles cualidades del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una casa en la que estoy seguro que todos obtendremos muchísimo beneficio con los programas de mis compañeros que iremos visionando a lo largo de todo este mes. De lo que yo voy a hablar, con el permiso de Allah y con el vuestro, es de lo que en árabe se llama makarim al-akhlaq, las nobles cualidades de carácter y de comportamiento del creyente. Esas nobles cualidades sobre las que el mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo: Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Ciertamente he sido enviado para perfeccionar, para completar, para llevar a su plenitud las nobles cualidades de carácter y de comportamiento. La nobleza de carácter, el trato más elevado, las altas cualidades de comportamiento, de esto se trata. Este es nuestro asunto, sumado a la creencia, al imán, a la fe y sumado a los actos de adoración. Estos tres pilares, estos tres aspectos, es lo que significa realmente ser un creyente, ser un musulmán. Y observad qué aspecto tan curioso, que el mensajero sallallahu alaihi wasallam, en este hadith que hemos mencionado y que es la base de todos estos programas, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, ciertamente he sido enviado para perfeccionar, para completar las nobles cualidades de carácter y de comportamiento, no dice para crear, sino que dice para perfeccionar, li utammim, para completar. ¿Qué significa eso? Significa que todos poseemos una porción, aunque sea pequeña, aunque sea mínima, pero todos poseemos esas nobles cualidades de carácter y de comportamiento en nuestro interior. Entonces el mensajero sallallahu alaihi wasallam lo que hace es enseñárnoslas. Lo que hace es, con su modelo, más que con su ejemplo, más que con su comportamiento, nos enseña cómo sacarlas de nosotros mismos y llevarlas a la práctica. Y hablando de esto, a mí siempre me gusta poner un ejemplo, y puede que me hayáis escuchado decirlo en más de una ocasión, y es que por un instante imaginéis que vosotros mismos sois un jardín y que vosotros mismos sois vuestros propios jardineros. En ese jardín hay árboles frutales, hay plantas aromáticas, pero también hay malas hierbas. Esas malas hierbas que intentan absorber los nutrientes de la tierra, del agua, y que no permiten que esas buenas plantas, árboles frutales, plantas aromáticas, surjan y crezcan firmes. ¿De qué se trata tu trabajo? Tu trabajo como jardinero es ir quitando, cuidando esas malas hierbas, ir negándoles el agua, ir arrancándolas, y con las buenas ir podándolas, ir regándolas, trasplantándolas si hace falta, para que le dé más luz, para que le dé más sombra, cuidándolas a la perfección. Eso somos nosotros.
Y eso es nuestro interior. Y esas son las nobles cualidades de carácter y de comportamiento del creyente. Nuestro trabajo, nuestro esfuerzo es el de ese jardinero que las va cuidando, que va mirando su interior, que va siendo consciente de qué está haciendo en cada momento y en cada situación. ¿Y por qué tiene tanta importancia para nosotros? Os preguntaréis. ¿Por qué dedicar, con el poco tiempo que tenemos, estos minutos a hablar durante todo este noble mes de Ramadán a las nobles cualidades de carácter y de comportamiento del creyente? Porque son el modelo al que debemos aspirar. Son las cualidades y los valores que debemos anhelar y las que debemos tratar de llevar a la práctica como musulmanes. Y esto realmente es parte de seguir la sunna del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero no solo eso, sino que además nuestras cualidades de carácter y de comportamiento es algo que determinará nuestro valor, determinará nuestra posición tanto en esta vida como en la próxima. No es algo que tenga que ver únicamente con esta vida, no es algo que tenga que ver únicamente con la próxima vida, sino que es algo que tiene que ver tanto con nuestra vida, con nuestra relación con las criaturas, con nuestra relación con Allah subhanahu wa ta'ala en este mundo de dunya, y tiene que ver también, como no podía ser de otra manera, con nuestra posición en la próxima vida, y le pedimos a Allah que nos dé una elevada posición. ¿Por qué digo esto? Porque hay un hadith muy conocido y muy impactante sobre el que considero que todos deberíamos reflexionar, y es cuando el mensajero sallallahu alaihi wasallam estaba en una ocasión sentado con sus compañeros y les dice: ¿Atadruna manil muflis? ¿Sabéis quién es el que está en bancarrota? ¿Sabéis quién es el que está arruinado? Y los sahaba, los compañeros, dijeron: sí, claro que lo sabemos. El que está arruinado es el que no tiene bienes, que no tiene ganancias, el que no tiene mercancía para comerciar. Ese es el que está en bancarrota, es el que está arruinado, el que no tiene nada. Y sallallahu alaihi wasallam dijo: no. El arruinado de mi ummah es el que viene al día del levantamiento, el que llega al día de la resurrección de cuentas, se van a hacer recuento de sus acciones, y viene con su salat, con su ayuno y con su zakat, ¿no? Ha hecho su salat perfectamente, ha ayunado, incluso ayuno voluntario, mucho qiyam de salat, mucho zakat, mucha sadaqa, etc. Pero ha insultado a este, ha calumniado al otro, se ha apropiado del dinero de aquel, ha derramado la sangre del otro y ha golpeado a ese. Es decir, con su oración muy bien, pero luego sus cualidades, su trato, su comportamiento con los demás ha sido detestable. ¿Qué ocurre con él? Dice sallallahu alaihi wasallam, continúa diciendo: entonces se tomarán sus hasanat y se las entregarán a este y al otro. Es decir, las hasanat, las buenas acciones de aquel que ha hecho mucha oración, mucho ayuno, se le entregarán una por una a todos aquellos a los que ha maltratado. Continúa diciendo sallallahu alaihi wasallam: si se acaban todas sus buenas obras antes de haber repuesto el mal que ha hecho, entonces se cogen las malas acciones de los otros, aquellos a los que yo he maltratado, sus malas acciones se cogen y se arrojan sobre él, y es arrojado al fuego, y que Allah nos libre del castigo del fuego. Este hadith es tremendo porque es una muestra clarísima de cómo nuestro comportamiento tiene una importancia mucho mayor de la que le solemos dar. En ocasiones pensamos que no pasa nada por hablar mal de fulano, que eso no pasa nada por hablar mal de mengano. Bueno, que si le engaño en una transacción comercial, que si soy un poquito gashash, que no pasa nada. Subhanallah. Mientras luego haga mucho salat, mucho ayuno, lo demás da igual. No es esa la manera de relacionarnos con Allah subhanahu wa ta'ala. Acabamos de ver que no. Que el que piensa de esta manera está equivocado. Que su salat, su ayuno, su zakat, su sadaqa no le sirven de nada si luego no es capaz de mantener un buen comportamiento hacia los demás. Y realmente es que existe
una gran y una tremenda conexión entre nuestro trato con la gente y nuestro trato o nuestra relación con Allah subhanahu wa ta'ala. El que no es agradecido con la gente, no es agradecido con Allah. Tened misericordia con los que están en la tierra, tened misericordia con vosotros, tendrán misericordia con vosotros los que estarán en los cielos. Como trates, serás tratado. Esa enorme conexión que existe siempre, tanto en el libro de Allah como en los hadices del mensajero sallallahu alaihi wasallam, hablándonos de nuestra relación con Allah, nuestro trato con Allah y nuestra relación con las criaturas, nuestro trato con las criaturas. Es por ello que en los próximos programas, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, iremos desgranando una a una algunas de estas nobles cualidades de carácter y de comportamiento, no voy a decir propias del Islam, sino propias de la humanidad, de cualquier ser humano digno e íntegro, pero que el Islam nos enseña y nos llama a llevarlas a la práctica. Son numerosas y estamos muy necesitadas de ellas, así que os pido un poco de paciencia, y Ramadán es el mes de la paciencia y hablaremos de la paciencia entre las cualidades, y que continuéis formando parte de este noble espacio, de esta noble casa de conocimiento a lo largo de este mes de Ramadán, y te pedimos, oh Allah subhanahu wa ta'ala, que nos haga ser de aquellos que se empapan y llevan a la práctica las nobles cualidades de carácter y de comportamiento. Amén. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. El pasado Ramadán, cada acto de generosidad repartió esperanza. Todas y cada una de las donaciones recibidas nos ayudaron a mejorar vidas. Juntos, y gracias a ti, proporcionamos más de 9.700 iftares calientes, más de 1.900 cheques para comprar comida y más de 23.900 packs de alimentos durante el mes de Ramadán en 7 países. En España, tu generosidad ayudó a 8.533 de nuestros vecinos, afectados por el primer confinamiento. En total, tus donaciones consiguieron que 209.842 personas rompieran su ayuno al ponerse el sol durante el mes bendito. Cuando llegó el día del Eid, tu Zakat al-Fitr se convirtió en comida para 37.431 personas. Y también entregamos regalos a 4.000 niños, repartiendo felicidad en un día tan especial. Gracias por ayudarnos a cambiar la situación de miles de familias durante el pasado Ramadán. Este año vamos a continuar generando ese cambio a mejor en muchísimas más, con tu ayuda. Ibn Juzayma reportó que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo:
a quien le dé a un ayunante algo para romper su ayuno, sus faltas serán perdonadas y será salvado del fuego del infierno. Su recompensa será la misma que la del ayunante, sin que la recompensa de éste disminuya en lo más mínimo. El cambio empieza aquí, ahora, en ti. Ayuda ahora, llamando al 961 15 62 45 o donando en la web humanappeal.es. Ramadán Mubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inshallah, espero que estéis todos muy bien y en el mejor de los estados posibles, inshallah. Soy Ismail y os quiero contar una cosa. Bueno, en verdad son dos. Una de ellas es que a la hora de hacer da'wah es muy importante tener una fe y una niyya interior renovada, fuerte. Y es por eso que muchos de nosotros nos hemos lanzado a hacer estos tipos de programas. Y hoy os traigo una sorpresa para vosotros. Hoy vamos a tratar sobre ciencia. Vamos a preparar una serie de capítulos y vamos a hablar sobre la ciencia. Algo que está muy en auge a la hora de hacer da'wah o a la hora de predicar con el Islam a las personas musulmanes como a las no musulmanes. Y vamos a dividirlo en 3 bloques o contenidos diferentes. Una de ellas es el universo, uno de los temas más importantes, y creo que me puedo reafirmar en eso porque he estado durante muchísimos años leyendo e investigando sobre esa materia. La otra vamos a tratar sobre la botánica, la medicina en el Islam, toda la alquimia antigua, lo que hicieron los antiguos eruditos andalusíes para expandir ese conocimiento, no solo para el pueblo musulmán, sino para el resto de la propia humanidad. Cosas que aún estamos utilizando en pleno siglo XXI. Y la otra será, el otro bloque, el otro contenido será sobre los avances, sobre lo que nos dejaron, ese legado que nos dejaron tantos y tantos maestros andalusíes aquí en el antiguo Al-Ándalus. Bien, vamos a comenzar con la primera parte, y esta es la del universo. Muchos de vosotros conoceréis esa famosa ayah en la que Allah Azza wa Jal habla sobre que el universo estuvo contenido en un punto y se expandió rápidamente. Eso es un preludio de lo que muchos científicos hablan sobre el Big Bang, ¿verdad? Seguro que muchos de vosotros lo conoceréis. Si la ciencia moderna descubrió que el universo fue creado de gas, un gas, todo esto entre comillas, el noble Corán mencionó que fue creado de humo. Son diferentes sinónimos para referirse a la misma cosa. La palabra árabe duhan, que se usa en el Corán, se refiere al origen del universo, al origen en sí mismo del universo, en el instante cero en el que éste fue creado, por así decirlo, por Allah Azza wa Jal. Y esta palabra se traduce en español como humo o una nebulosa. Y podríamos decir que es el término árabe correcto para referirse a esta materia en un estado que los científicos denominan como exótico. Y cuando hablamos de exótico nos referimos a algo que es extraño, porque todo el mundo conocemos los 3 estados, bueno, vamos a decir 4 estados de la materia, ¿verdad? Sólido, líquido, gaseoso y el plasma. Algo que siempre se nos suele olvidar a la hora de explicar, pero el plasma está ahí. Pero os tengo que contar una cosa. Y es que en lo que nosotros vemos, lo que nosotros decimos como realidad, este tipo de universo, hay no menos de 25 estados de la materia. Y esos 25 estados de la materia no se diferenciarían entre sí si lo tuviéramos delante. Tienen que tener unas características especiales para que estos tipos de estados de la materia puedan resurgir.
Y el Corán habla de esos estados de la materia con una palabra genérica, duhan, humo o nebulosa. Aunque actualmente usemos la palabra gas para referirnos a aquel estado, en realidad es prestada de la terminología en castellano. Así que esa palabra duhan, ¿vale? Podríamos trasladarlo a la hora de hacer da'wa con él. Entonces, como los términos, esos sinónimos que se pueden trasladar desde los lenguajes modernos traducidos con sinónimos del Corán, de la palabra duhan, ese gas no habría ningún problema a la hora de decir, bueno, a la hora de hacer da'wa sobre eso, a la hora de explicar el Big Bang, de que el universo o toda la materia contenida, ya sea planetas, sol, el propio tiempo, el propio espacio, todo eso estaba contenido en un solo punto. Pero ya hablaremos de eso en unos breves minutos. ¿Vale? ¿Qué deciros sobre este gas? Este gas estaba extremadamente condensado, ¿vale? Y en el Corán nos habla de que se dividió. Otras traducciones hablan de que se explotó. Lo que no cabe duda es que esa materia tan infinitamente pequeña, por así decirlo, se expandió de una forma brutal, en tan solo una fracción de segundo. Se podría decir que se dividió o que se explotó, ¿vale? Pero para el musulmán no hay necesidad de la separación entre la religión y la ciencia. Es un punto que quiero compartir con vosotros, porque lo que se está viendo ahora es que todo se debe explicar a través de observación, a través de datos, a través de fórmulas empíricas, y se nos olvida prácticamente lo que es la espiritualidad. Pero si hay una cosa que siempre me han gustado de los antiguos eruditos, ya no solo son los eruditos del antiguo Al-Ándalus, sino los de la propia Grecia, los eruditos de la propia India, de la propia China, y es que tenían siempre un toque de espiritualidad. Siempre había algo superior que propiciaba todas esas cosas en la creación. En nuestro caso, en la región del Al-Ándalus y en términos islámicos, esa voluntad era la de Allah Azza wa Jal. Para el musulmán, como he repetido, no hay necesidad de la separación entre religión y ciencia. En esto no es una fe versus razón, ¿vale? Se entiende en el Corán, hace 1441 años, que pueden existir ambas, creación, evolución, a través de datos y evolución empírica. Y en los dos casos, ¿vale? En los dos casos es solamente Allah quien hace capaz de hacer todas estas cosas. Vamos a repasar un versículo clave a la hora de explicar el Big Bang. Y es la que podéis encontrar en la Sura 41, aya número 11. Y dice tal: luego se dirigió al cielo mientras era humo o nebulosa según las traducciones, y le dijo a él y a la tierra: ven a existir voluntariamente o por compulsión. Compulsión es una palabra que indica por obligación, cuando nosotros imponemos algo a alguien. Y ellos dijeron: hemos venido de buena gana. ¿Qué podemos traducir de esta famosa aya? Esa expansión desde un tiempo cero hasta lo que conocemos hoy en día. Ese crecimiento exponencialmente rápido, desde algo tan infinitamente pequeño hasta algo tan infinitamente grande como podemos ver y observar hoy en día. Y que cuando hablamos de universo solo podemos pensar cómo surgió y cómo se pudo expandir de esa forma tan súbita en una fracción de segundo tan pequeña. Pero como toda cosa tiene su justa medida, y eso Allah Azza wa Jal nos lo repite constantemente en el Corán. Así que quiero viajar con vosotros, quiero que me acompañéis en este viaje hacia atrás en el tiempo para explicar los primeros instantes de esa explosión, de esa expansión del universo, ¿vale? Y vamos a comenzar con el tiempo cero, ¿vale?
¿Qué podemos encontrar en ese tiempo cero? Muchos de nosotros y de nosotras hemos leído en el Corán kun fayakun, ¿verdad? Una famosa palabra que significa sé y es. Hemos podido encontrar en otros textos diferentes al Corán, tanto en el Injil, en los Evangelios, en la Torá, el hágase la luz, ¿verdad? Una frase muy famosa, o ven a existir. Y en ese tiempo cero tenemos que dividirlo en varias etapas. Hoy vais a ser unos astrónomos y unas astrónomas en potencia a la hora de explicar esta aya y a la hora de explicar cómo se originó el Big Bang. Y todos tenéis que entender que la primera etapa, ese tiempo cero, los científicos la llaman como era de Planck. Es un nombre extraño, lo sé, pero ese tiempo de Planck, o esa era de Planck, es una medida que constituye el intervalo temporal más pequeño que se pueda medir. Es el tiempo que más pequeño puede medir un ser humano con su instrumento, o mediante fórmulas matemáticas muy complejas. Ese tiempo tiene un valor, exactamente, pero no nos vamos a centrar en esos detalles, solo deciros que ese valor corresponde a 10 elevado a menos 44. Pero Ismaín, ¿qué significa ese 10 elevado a menos 44 segundos? Pues es algo muy sencillo. Nosotros solemos medir, ¿verdad?, esa medida de tiempo con segundos, con minutos o con horas, ¿verdad? Pero esta era de Planck, este tiempo de Planck, tiene una medida infinitamente pequeña, se podría decir así, y es la siguiente: 10 elevado a menos 44 segundos, es decir, un 0, seguido de 43 ceros seguidos y un 1 al final. Fijaros si es increíblemente pequeño este instante del universo. Muchos científicos lo denominan tiempo cero, porque era lo que existía antes de que pudiera existir algo en sí mismo. Y esta fue la primera fase del universo, fue la época de Planck, ¿vale? Quiero que lo tengáis apuntado, porque la etapa de Planck, la época de Planck, el tiempo de Planck es la primera, vamos a decir, la primera fotografía que podríamos tener de la historia. Y abarca desde el mismo inicio del Big Bang, al crearse el propio espacio y tiempo y comenzar su expansión desde ese tiempo cero. Pero claro, el tiempo evoluciona. Y hemos dicho antes que esos tiempos correspondían a una fracción de segundo. Cuando se creó el Big Bang, desde un punto tan pequeño hasta este punto tan grande que nosotros podemos observar hoy en día, en ese tiempo tan pequeño ocurrieron muchísimas cosas. La etapa de Planck fue una, pero la siguiente es la que os voy a contar. En ciencias, todos los procesos físicos, todos los procesos químicos se pueden explicar a través de 4 fuerzas fundamentales. Y eso lo tenéis que conocer, porque esas 4 fuerzas fundamentales fueron objeto de estudio de eruditos musulmanes ya hace más de 600 años, 700 años. Y estas 4 fuerzas fundamentales son las conocidas como gravedad, una vieja conocida para todos nosotros, la nuclear débil, no tan conocida, la nuclear fuerte y la electromagnética. Yo creo que a priori entre la gravedad y el electromagnetismo son de las fuerzas que más podríamos conocer una persona a pie. Pero hoy os quiero explicar sobre estas cuatro fuerzas fundamentales, y sirven para sustentar todo lo que nosotros conocemos como realidad. Bien, en este tiempo, en la época de Planck, todas esas 4 fuerzas que os he descrito estaban unidas, ¿vale?, en una especie de, podríamos relacionarlo como superfuerza. Y no existía ninguna partícula, por lo que quizás deberíamos imaginarlo como una especie de radiación oscura, porque es algo que os tengo que contar. Esa famosa frase de hágase la luz ocurrió 300.000 años después
de la expansión del Big Bang. O sea, lo que es ver el universo, ver las estrellas, ver cómo se expanden esas cosas, eso no se podría ver. Si nosotros estuviéramos en ese instante ahí, no podríamos ver nada. Solo veríamos una total oscuridad y podríamos sentir esa temperatura tan alta, pero no se vería nada, ¿vale? Eso es la radiación oscura. Y al final de este periodo, la gravedad se separó de la otra fuerza, quedando así gravedad por una parte y fuerza electronuclear por otra. Pero os quiero preguntar una cosa, quiero que reflexionemos sobre una cosa, y es que ¿por qué no podemos hablar nunca de tiempo cero? Porque os he repetido en ese instante, en ese tiempo cero, pero imagínate, ¿por qué ahora no podemos hablar de ese tiempo cero? Y es que si tú repasas la película del Big Bang desde el principio, ¿vale? Desde la actualidad hasta la mismísima creación, a la inversa, podríamos decirlo, cuanto más nos acercamos al universo, más elevadas son sus temperaturas y sus densidades. Así que las condiciones se vuelven cada vez más y más extremas. Y las leyes de la física en la naturaleza dejan de tener sentido humano. O sea, no podemos explicar cómo era el tiempo cero porque no sabríamos cómo podríamos medirlo. O no sabríamos cómo podríamos decir, ¿esto qué es? Vale, este es el instante en sí mismo del Big Bang. O sea, con las leyes que tenemos ahora en la ciencia no podemos explicar esos estados. Eso queda en lo oculto. Y si Allah subhanahu wa ta'ala quiere, se podría revelar o no. Pero quiero que os quedéis con esa cosa. La siguiente etapa es la gran unificación. Recordad que todo esto lo estamos pasando en una fracción de segundos, ¿vale? Pero la siguiente etapa es una de las más importantes y abarca desde los 10 elevado a menos 36 hasta los 10 elevado a menos 32. A priori podréis pensar, bueno, es un tiempo muy corto, pero no. Es un tiempo relativamente largo, infinitamente largo para las partículas. Y en ese momento el universo sufre podríamos decir una transición de fase, como cuando pasa que el agua se solidifica, ¿saben? Del estado líquido a sólido cuando lo dejamos enfriar. Y en esta época las fuerzas fuertes y electrodébiles estaban todavía unificadas, ¿vale? ¿Os acordáis que yo dije que al final de la primera etapa la gravedad por un lado y la fuerza electronuclear por otro? Pero en esta etapa ya empiezan a separarse, ya se empiezan a definir. Y eso es lo que va a hacer que instantes después la materia pueda tener sentido o podamos a partir de eso estar aquí vivito y coleando, como se podría decir. Bien, esta transición de fase se debe producir inmediatamente. O sea, no se puede estar tanto tiempo para que ese agua, como el que le he puesto como ejemplo, cambie de líquido a sólido. Lo mismo pasa en el universo. Esa transición de fase no puede ser muy alargada en el tiempo porque necesitamos definir esas fuerzas. Necesitamos que ese tiempo sea lo suficientemente largo, pero no extenso, para que se puedan separar. ¿Vale? Es la época de la gran unificación, una de las fases del Big Bang. Y bien, la siguiente es la época electrodébil o época de quarks, que es la época de quarks. Esta corresponde justamente después de la gran unificación y abarca desde los 10 menos 35 hasta los 10 menos 12. Recordemos esta cifra. Los 10 elevado a menos 12 es un 0 seguido de 11 ceros y después un 1. O sea, una cifra que sigue siendo muy pequeña. 0,00000 tal, un segundo. O sea, eso después del Big Bang. Ahí la temperatura descendió hasta los 10.000 billones de grados. Y billones con B.
y estuvo marcada por la separación de las interacciones de nuclear débil y el electromagnetismo, quedando las 4 fuerzas fundamentales separadas y con sus valores fijados, tal y como lo conocemos hoy en día. Sé que puede resultar un temario un poquito extenso, un poquito complicado, pero todavía no hemos terminado con las diferentes etapas y quiero hablar de las siguientes en el siguiente capítulo. Y yo sé que me vais a seguir porque sois todos y todas muy curiosos. Así que os esperamos, inshallah, en el siguiente capítulo para terminar de hablar sobre las diferentes etapas del Big Bang, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jotua sería el paso de hoy en la escalera del conocimiento, del crecimiento. Tiene que ver con la muerte. Sí, con la muerte. ¿Y si murieras hoy? ¿Estarías satisfecho con todo lo que has hecho a lo largo de tu vida? ¿Estarías satisfecho con la imagen que has dejado al resto de ti? A nivel de trato y de bondad. Y con bondad no me refiero a hacer el bien o dar riesgo o hacer... sino me refiero al trato con los demás, cómo ha sido tu carácter, cómo ha sido tu persona, qué tipo de acciones has liderado, qué cambios has generado en tu comunidad, qué cambio ha generado en tu familia. ¿Qué objetivos y deseos tenías en un principio que te han llevado a llevar las acciones que tenías? ¿Has obtenido el cambio en tu salud que te interesaba? ¿Has obtenido el cambio que querías en tu carácter?
¿Has cuidado tanto de tu gente como te gustaría? ¿Has aportado tanto a tu comunidad como te gustaría? Todas estas preguntas lo que van a hacer es cuestionar nuestras acciones presentes y pasadas. Porque al fin y al cabo ya sabemos que el tiempo es limitado. Eso es algo que todo el mundo sabe, no es nada nuevo. Pero por algún motivo, inclusive es un motivo necesario, vivimos sin ser tan conscientes de ello, de que tenemos una fecha de caducidad. De que cada día que pasa, a lo mejor somos más cultos, a lo mejor tenemos más conocimiento, a lo mejor tenemos más experiencia, pero sí somos menos capaces y tenemos menos potencial. Y es algo sobre lo que deberíamos pensar. Porque posponemos mucho de lo que queremos hacer, porque ya tendré el momento adecuado. Pero es que no podrás leer tantos libros a los 40 como podrías a los 20. No podrías viajar tanto a los 70 como podrías a los 30. No podrías donar tanto a los 40 como a los 20. Pero es algo normal y cada edad tiene su etapa. Cada edad tiene lo suyo, su parte bonita y su parte oxidada. Es distinta, o su parte madura o su parte inmadura, depende de la que tengas. Lo que quiero que entiendas con esto es que sepas disfrutar de cada edad lo que tenga. No lo pospongas, cosas que deseas a los 20, a los 40. Porque lo que va a ocurrir es que si murieras hoy, te vas a dar cuenta que estabas dejando para más tarde cuestiones muy importantes y primordiales para ti, que formaban una posición bastante alta en tu escalera de prioridades. Hazme 5 puntos jerárquicamente, del 1 al 5. ¿Cuáles son las cosas más importantes para ti? Familia, salud, alimentación, dinero, trabajo, donaciones, la sociedad, la comunidad, mi religión. Vale, ¿cómo estás tratando esas 5? Solo estás haciendo caso a 2 a lo mejor. ¿Qué pasa con las otras 3? A ver. ¿Qué te aleja de esas 3? ¿Cuándo? ¿Para cuándo ese cambio? ¿A qué esperas? ¿Tiene que pasarte una tragedia para que... ¿Tiene que llegarte, Allah yahfad, un cáncer para cuidar de tu salud? ¿Tienes que tener un accidente para vigilar más conduciendo? ¿Tienes que perder tu empleo para trabajar mejor? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitas realmente esa tragedia? ¿Que te pase algo malo para valorar eso? Esa es la cuestión. Entonces, si murieras esta noche, ¿realmente estarías agradecido y satisfecho con todo lo que has hecho tú mismo?
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenidos y bienvenidas al primer programa, inshallah, que vamos a realizar durante este mes de Ramadán y os va a acompañar, inshallah, durante cada día. Pon un Corán en tu vida. Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán y nos dice de que Ramadán es el mes en el que descendió el Corán. Allah subhanahu wa ta'ala escogió de entre todos los meses Ramadán para que en él haga descender la luz del Corán sobre los cielos y las tierras. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah subhanahu wa ta'ala, en la sura de Al-Baqarah, la sura de la vaca, Allah subhanahu wa ta'ala nos explica y nos comenta de que el mes en el que escogió para hacer descender el Corán fue el mes del sagrado Ramadán. Este mes en el que Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, nos ha permitido poder presenciarlo un año más, poder presenciar su baraka, poder presenciar su luz, poder, ¿por qué no?, acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala y, ¿por qué no?, también hacer de este Ramadán un nuevo empezar junto al Corán. En este Ramadán empezar a aplicar lo de poner el Corán en tu vida, poner el Corán en tus días, poner un Corán en tus noches, poner el Corán de camino al trabajo, poner un Corán de camino a esos quehaceres que tenemos al día a día, poner un Corán presente y fijo, no solamente en nuestras lenguas, sino que persista y esté fijo dentro de nuestros corazones. Allah subhanahu wa ta'ala, cuando hizo descender al arcángel Gabriel y le ordenó hacer llegar el mensaje de Muhammad alayhi salatu wassalam, escogió como primera aleya: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lee, oh Muhammad, lee, oh Muhammad. Y es lo que deberíamos hacer, y es de donde deberíamos partir todos, de hacer del Corán un compañero, empezando por su lectura, para adentrarnos en su mensaje y poder descubrir, por qué no, todos aquellos cofres que contiene el Corán. Sahaba radiyallahu anhum, los compañeros del profeta, la paz de Allah subhanahu wa ta'ala sea con ellos, y sus compañeras hacían del Corán un compañero, hacían del Corán parte de sus vidas, de sus rutinas, e hicieron que el Corán esté presente en cada uno de sus actos. Aisha radiyallahu anha, una de las esposas de Rasul alayhi salatu wassalam, cuando le preguntaron sobre los modales de Rasul alayhi salatu wassalam, ¿cuál fue su respuesta? Les dijo, sus modales eran el Corán. Sus modales eran el Corán, porque alayhi salatu wassalam no solamente quiso transmitirnos el Corán de forma verbal, sino que nos transmitió el Corán de forma en la que transmitía cada una de sus palabras a través de sus actos. Cada vez que alayhi salatu wassalam quería transmitir un mensaje, lo hacía teniendo el Corán presente, porque cuando tenemos el Corán presente, tenemos a Allah subhanahu wa ta'ala presente. El Corán es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, es la guía que Allah subhanahu wa ta'ala quiere que sigamos, y es esa luz que nos ilumina los caminos más oscuros. Por eso es importante que pongamos un Corán en nuestra vida, para que podamos partir de él para tomar las mejores decisiones, para que podamos partir de él para tomar los mejores caminos y los mejores rutas, y poder tomar el Corán por sus riendas, como dijo alayhi salatu wassalam, en un hadith muy importante que deberíamos tener presente, y es cuando alayhi salatu wassalam nos dijo: Inna al-Qur'ana tarafuhu biyadillah wa tarafuhu biaydikum fatamassaku bihi fa innakum la abada. Alayhi salatu wassalam nos transmitió hace más de 1400 años la importancia del Corán, a través de hadices, a través de sus modales, y aún así seguimos alejados.
cuando todos los éxitos están junto al Corán. Nos dice alayhi salatu wassalam, representándonos y explicándonos, y nos dice, oye tú, aquel que amas el Corán, aquel que quieres aferrarte al Corán, pues una parte de él está en manos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y la otra parte del Corán está en vuestras manos. ¿Quién son ellos? Aquellos que quieren acercarse al Corán, que reflexionan, que lo buscan, aquellos que aman poner un Corán en su vida. ¿Y qué dice el Rasul alayhi salatu wassalam sobre ellos? فَإِنَّكُمْ لَن تَضَلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا. No hay desvío junto al Corán, no hay fracaso junto al Corán. Y si lo hay, es porque Allah subhanahu wa ta'ala lo ha querido. Si Allah te examina es porque Él ha querido. Si Allah subhanahu wa ta'ala te hace caer, el Corán a través de Allah subhanahu wa ta'ala te hará levantar, será tu guía. Por eso alayhi salatu wassalam nos dijo, تَمَسَّكُوا بِالْقُرْآنِ فَإِنَّكُمْ لَن تَضَلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا. Aferraos al Corán, pues con él no os vais a desviar, no vais a caer. Y si caéis lo vais a hacer porque Allah quiere. Rasulullah alayhi salatu wassalam nos enseñó en uno de los hadith qudusí, en los que Allah subhanahu wa ta'ala dice, لو اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Aunque se reúnan todas las personas para perjudicarte en algo, solamente lo harán en aquello que Allah subhanahu wa ta'ala quiere. Y si se juntan todas ellas para beneficiarte en algo, solamente lo harán en aquello que Allah subhanahu wa ta'ala quiere. Todas las pruebas son de Allah subhanahu wa ta'ala, porque muchas veces cuando escuchamos este hadith decimos, estoy aferrada al Corán, cojo de las riendas del Corán, pero estoy experimentando una vida muy dura, estoy teniendo malas experiencias. Rasulullah alayhi salatu wassalam te ha dado la respuesta y te ha dicho, يُبْتَلَى الْمُؤْمِنُ حَسَبَ إِيمَانِهِ أَوْ لَقَدَرَ إِيمَانِهِ. ¿Qué quiere decir? Allah subhanahu wa ta'ala te examina concorde tu imán. Si tu imán es alto, si tu imán es grande, Allah subhanahu wa ta'ala te dará un examen concorde a tu fe. Si tu imán es bajo, Allah subhanahu wa ta'ala te dará un examen concorde a esa fe. Por eso debes aferrarte al Corán, para que todos los exámenes que Allah subhanahu wa ta'ala te dé sean éxitos. Pon un Corán en tu vida este Ramadán, haz que este Ramadán sea un inicio, pon un Corán en tu vida para acercarte a Allah subhanahu wa ta'ala y pon un Corán en tu vida por todas las cosas que vamos inshallah a mencionar durante este mes de Ramadán. Agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala por permitirnos, alhamdulillah, poder presenciar este sagrado mes un año más, por permitirnos estar aquí hoy, por poder transmitir de él una sola leya y por poder, ¿por qué no?, tener un nuevo inicio y un nuevo empezar con el Corán. Inshallah os acompañaré durante este mes de Ramadán para poder, inshallah, entre nosotros ayudarnos para ello y poder conseguirlo, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum. Nos vemos inshallah en el próximo capítulo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان
يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران كل عام يأتي زائر ليته دوم Alhamdulillah. Qué brillante mañana en el mes de Ramadán. Mirad, Imán y sus amigos parecen divertirse leyendo un libro. Assalamu alaikum, Imán. Assalamu alaikum, Buchin. Popón. Y assalamu alaikum, Wudu. ¿Qué estáis haciendo, chicos? ¿Qué estás leyendo, Imán? ¡Guau! Es un libro maravilloso. Trata sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seguramente es una hermosa mañana para leer un libro juntos. Leer libros es muy emocionante. Es como si estuviéramos en una aventura juntos. MashaAllah. Imán, ¿qué es eso? ¿Has encontrado algo? ¿Qué está pasando? Parece interesante. El profeta sallallahu alaihi wasallam ayunaba en el mes de Ramadán. Ah, sí, esto es verdad. Este es un muy buen hábito que debemos seguir. Debe ser muy emocionante si pudiéramos ayunar también. Pero Imán, ¿sabes qué es el ayuno? Me pregunto, ¿qué será eso del ayuno? ¿Qué hay de ti, Buchin? Buchin. ¿Por qué cierras los ojos? ¡Ey, espera! ¡Ten cuidado, Buchin! ¡Ups! ¡Ups! ¿Estás bien, Buchin? ¡Ey, Buchin! Estamos aquí detrás de ti. Oye. ¿No? Aquí, aquí. Gracias, Buchin. Pero ayunar no significa cerrar los ojos todo el tiempo. ¿Sabes algo sobre el ayuno, Wudu? Estamos esperando tu respuesta, Wudu. Ah, supongo que Wudu quiere decir que ayunar es que no podamos movernos. Buena conjetura, Wudu. Pero debe ser muy difícil quedarse quieto y no moverse en absoluto. ¿No te parece? Especialmente cuando te hacen cosquillas. De hecho, el ayuno es para contenernos. Pero no consiste en cerrar los ojos y no moverse en absoluto. Ayunamos para contenernos de comer y beber. Sí, lo sé. Vamos a sentir un poco de hambre, pero estaremos bien, porque volveremos a comer cuando llegue el Maghrib. Y en ese momento estaremos muy contentos. ¡Yeah, alhamdulillah! El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: ¿Qué pasa, Imán? ¿Eso es todo? ¿Ya? Entonces, ¿estás listo para escuchar? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: el ayunante goza de dos alegrías. Cuando desayuna, se alegra. Y cuando se encuentra ante su Señor, se alegra por su ayuno. Maravilloso, ¿verdad? Es porque Allah ama a los que ayunan. Yeah. Alhamdulillah. ¿Qué opinas, Imán? ¿Buchin? ¿Popón? ¿Wudu? ¿Comenzaríais a ayunar también? Entonces vamos, ayunemos como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a esta serie de vídeos en la que vamos a hablar, Samia y yo, acerca de diferentes cuestiones que afectan a las personas pues, que queramos formar una familia, a tener hijos,
es decir, englobaremos el matrimonio, los hijos, todo lo que concierne a crear una familia en este mundo moderno. Y la razón por la que lo hemos enfocado así es porque el mundo moderno tiene particularidades, ¿vale?, que no existían pues hace unas décadas, como pueda ser la pluralidad, la diversidad de religiones, vivimos todos mezclados, valores nuevos, yo qué sé, la secularización, por ejemplo, la liquidez, ¿no?, la fluidez o la falta de... la constante creación y cambio de los valores morales de las personas, de lo que se considera correcto, de lo que se considera guay, la importación constante de una cultura global que nos va reduciendo en muchos casos o bajando lo que podríamos decir que es el listón moral en cuestiones especialmente domésticas. También se nos importa o se nos incrementa una serie de comportamientos, como pueda ser lo que se supone que tenemos que aparentar, cómo se supone que tenemos que vestir. Es decir, el mundo actual tiene muchas particularidades. Y la existencia de dispositivos que no existían antes, con los beneficios y los posibles riesgos que esto implica. Y a esto se añade que en muchos casos muchas personas, especialmente personas musulmanas que puedan estar escuchando esto, no son solo de una cultura, ¿vale? En muchos casos son hijos de migrantes que tienen otra cultura, pero ellos mismos no son totalmente de esa cultura. En algunos casos las personas son mestizas, en otros casos es una persona cuyos ambos padres son de origen español, pero ha conocido el Islam y lo ha abrazado, etcétera, etcétera. Hay una serie de dilemas en los que nos encontramos todos muy a menudo. Y Samia y yo, digamos que seríamos actores internos en este gran teatro, ¿vale? O sea que hablamos con conocimiento de causa. Inshallah, esperamos aportar, pues, yo qué sé, algo de luz y ayuda a las personas que puedan estar pasando por esto. Pues sí, inshallah, como explica Karami, trataremos diversos temas de la familia, la crianza, en un mundo en el que hay mucha confusión, especialmente para nosotros como musulmanes, que nos encontramos pues con muchas barreras o con muchas dificultades, sobre todo a nivel social, para formar una familia. Y no solo trataremos el tema de los hijos y la crianza, sino también en el ámbito de la pareja, en el matrimonio, cómo prepararse incluso, ¿no?, para formar una familia, etcétera, etcétera. Diversos temas que creo que son de importancia para todos, ya sea que vayáis a formar una familia o no, pero creo que son de vital importancia y espero, inshallah, que sea de beneficio para vosotros. Sí, una cosa que quería mencionar es que hacemos esto también partiendo de la base de que el Islam, no necesariamente aquí vamos a hablar de una manifestación cultural marroquí, argelina, siria, tunecina, gambiana o lo que sea, sino el Islam en su forma más limpia, digámoslo, no limpia, no insinuando que las manifestaciones de las diferentes culturas no sean limpias, sino quiero decir, si nos vamos al factor base, ¿vale?, que vendrían a ser las palabras de Dios en el Corán, bueno, nuestra visión es que al final el Islam es el din del fitra, ¿vale?, es decir, quien ha creado a la especie humana y a sus instintos y a sus particularidades, vamos a decirlo así, le ha trazado el camino, ¿vale? Ese es el camino, digamos, del Islam. Partimos del Islam como el din al-fitra, como el din de la fitra, ¿vale?, del instinto natural humano, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Estamos hablando en parte de que en este mundo moderno se nos cambian de valores constantemente, se nos ofrecen infinitas posibilidades cada día, ¿vale? Cada día hay nuevos tipos de comida, nuevos tipos de música, nuevos tipos de, ahora mismo nuevos tipos de género, nuevos tipos que no existían antes. ¿Cómo pueden haber nuevos géneros que no existían antes? Quiero decir que se nos plantea constantemente mucha opción y a veces una persona tiene
necesita respuestas más naturales y simples a algunas de las cosas que piensa, que siente, y vivimos en un mundo bastante dirigido por las modas, ¿no? Básicamente, por a ver quién saca el último producto y quién lo puede monetizar, ¿vale? Y este es un mundo en el que se monetiza mucho los instintos básicos, ¿vale? Se monetiza obviamente nuestros instintos más primitivos, nuestros deseos sexuales, nuestros deseos culinarios o alimenticios, y se explota mucho otros aspectos de lo que el Corán denominaría nuestros hawa, ¿no? nuestros instintos básicos, y esto incluiría la monetización de nuestras ansiedades, ¿vale? La monetización de nuestras inseguridades. Estas son cosas naturales que existen en el ser humano. Pero es cierto que este mundo, todo está capitalizado, ¿vale? Quien crea las redes sociales sabe que provocará una adicción y que la persona, por ejemplo, en su inseguridad entrará en un círculo vicioso, ¿vale? De buscar la satisfacción en la gente o en que la gente apruebe cosas de ti, pero a su misma vez no encontrará esa satisfacción, sino que necesitará más, ¿vale? Quiero decir, esto todo está estudiado y quienes lo hacen lo saben, ¿vale? Y en este mundo gana el que puede monetizar al final esos instintos, esas inseguridades, y al final la guía del creador en cierto modo lo que hace es aprenderte a usar esta máquina que tienes como cuerpo humano al final, y muchas de las respuestas del Islam no son realmente, por ejemplo, si tú vienes de dos culturas, no encajan ni en una ni en otra, pero encajan en algo aún más básico de tu naturaleza humana, y eso es muy liberador, pero muchas veces la gente no ha accedido a esa simplicidad natural del Islam, no sé. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que, bueno, básicamente el Islam se basa en algo, lo esencial, digamos, ¿no? de la vida, y es cierto que la vida en la que estamos viviendo actualmente, sobre todo últimamente, hay muchos cambios, muchas novedades, hay mucha prisa, se está perdiendo, digamos, ¿no? eso esencial que necesitamos todos, sobre todo cuando se trata de, por ejemplo, criar a nuestros hijos, enseñarles realmente lo importante, ¿no? Lo básico, la base, y en eso el Islam nos enseña, ¿no? Nos enseña a mantener viva esa esencia que a día de hoy, entre prisas, cambios, novedades, cosas rápidas, todo inmediato, se está perdiendo. Entonces un poco vamos a hablar sobre cómo mantener eso, que en verdad el Islam en sí mismo nos enseña, ¿no? A mantener esa esencia. Sí. Una de las cosas que dice Dios en el Corán es فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, redirige tu rostro, tu cara, pero esto en árabe lo que significa es tu ser entero, vuelve a dirigirte, en otras palabras, como ser humano, لِلدِّينِ حَنِيفًا, hacia el din, es decir, hacia la relación con tu creador, ¿vale? Y al fin y al cabo, la idea de que Dios es el creador de todo implica que esta es tu relación con el todo, ¿vale? Esa es la idea del Tawhid. Tú tienes una relación con el todo y tienes que redirigirte hacia esa esencia, Hanifan, dice Dios, en base a una inclinación natural, ¿vale? Fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha, en base al instinto natural con el cual Dios ha originado a la especie humana. Y llama la atención que, para concluir esta frase, Dios dice La tabdila li khalqillah, no hay cambios en la creación de Dios, ¿vale? En otras palabras, la necesidad que tiene el ser humano de propósito está en la esencia, no cambia. Te van a sacar un montón de modas, nuevas formas de espiritualidad, New Age, lo que sea, pero realmente la esencia es la misma, no es tan complicado, ¿vale? La tabdila li khalqillah, no haya cambio en la creación de Dios. Dhalika ad-dinul qayyim. Ese es el din que siempre está de pie, ¿vale? Y este versículo termina diciendo walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, y eso es importante tenerlo en cuenta. Dios dice, no obstante, la mayoría de las personas desconocen, ¿vale? Es decir, la mayoría de los seres humanos
no tienen acceso a esa esencia por la razón que sea, ¿vale? Y esto ya te está diciendo que no siempre la mayoría va a ser lo mejor, ¿vale? Seguir a la mayoría. No siempre seguir lo que todos hacen va a ser lo mejor. Y eso es importante porque hoy en día se te bombardea por la tele, se te bombardea por las redes, se te bombardea. Estás en un constante bombardeo y a veces dices, oh, tanto ruido, ¿dónde debo seguir? Y a veces es importante apartarte del ruido y decir, a lo mejor el ruido y la mayoría y lo que todo el mundo hace no es lo normal, aunque sea lo que todo el mundo hace. No sé. Sí, totalmente. Es muy necesario parar. Es muy necesario parar y reconectar. A veces decimos desconectar, ¿no? Cuando intentamos alejarnos de todo este bullicio, ¿no? de novedades, de prisas, y decimos vamos a desconectar. En verdad lo que estamos haciendo es conectar. Conectar con lo que somos, conectar con la esencia de lo que realmente somos y que nos es tan difícil. Es como que en verdad es curioso porque es una paradoja, ¿no? Es un poco irónico porque la esencia es lo que somos, es lo que realmente somos, sin embargo nos cuesta muchísimo volver a eso, ¿no? Nos cuesta muchísimo centrarnos en lo esencial. Porque se nos ha consumido el cerebro, ¿no? Con las prisas, con el tengo, con las cosas rápidas, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante tener momentos, y ya no son momentos de desconexión de como hace mucha gente, ¿no? De unas vacaciones, ¿no? Sino momentos diarios de conectar, no desconectar, sino conectar con esa esencia que tenemos todos y que nos cuesta tanto encontrar. Totalmente de acuerdo. Parte del concepto de Hanifan, regresar de manera Hanif, significa desconectar de todo lo falso o de todo el ruido y reconectar, ¿vale? De hecho, la palabra Hanifan significa inclinado y los comentarios del Corán te dicen inclinado apartándote de todo lo falso e inclinado regresando a lo real o a la realidad, ¿vale? Así que espero que disfrutéis mucho de esta serie de vídeos porque seguro que con la mayoría de temas os vais a sentir de alguna manera u otra identificados. Barakallahu fikum, que Dios os bendiga. Juguetes educativos e islámicos en castellano. Este juego de mesa reúne los hadices del profeta tanto en español como en árabe. Con esta alfombra interactiva, tu pequeño aprenderá a rezar él solito. Con este puzzle, los pequeños conocerán los 5 pilares del Islam. Podrás encontrarnos en nuestro canal de YouTube con contenido de Islam en castellano para niños. Perlant, un sueño que se está haciendo realidad. Nuestro objetivo es que cada uno de nuestros productos luzcan como una preciosa perla en vuestros dulces hogares. Inshallah lo conseguiremos, porque la elección de cada producto se hace con mucho amor y cuidando cada detalle. Si te gusta nuestro proyecto, síguenos, compártenos y ayúdanos a crecer esta comunidad juntos. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta y mensajero Muhammad, con su familia y con sus compañeros y con todos nosotros hasta el fin de los tiempos.
Si yo le preguntase a cualquier persona si necesita cambiar algún aspecto de su vida, lo lógico es que esa persona me diga que sí, que algún aspecto de su vida tiene que cambiar. Un aspecto a nivel individual, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel laboral, a nivel académico, a nivel ético, a nivel moral. Algún aspecto de nuestras vidas siempre tiene que cambiar. Y aunque vivamos en un autoengaño a veces pensando que somos perfectos y que no necesitamos ningún cambio, y a veces ese autoengaño nos lleva a un orgullo y una terquedad a la hora de resistirnos al cambio, la realidad nos enseña que el cambio está pasando lo queramos o no. La vida cambia, estamos avanzando en nuestra edad y el mundo a nuestro alrededor está cambiando y nosotros no podemos resistirnos a ese cambio ajeno a nosotros a veces. Por lo tanto, el cambio tiene que ver aquí con si es concienzudo o no lo es, o es por inercia. El cambio tiene que pasar, el cambio ocurre sí o sí, como se dice vulgarmente. Pero la cuestión es si nosotros somos, digamos, dueños y tenemos las riendas de este cambio. Por eso hemos planteado este espacio que se titula Las llaves del cambio en el mes del cambio, que es el Ramadán. Ramadán es un mes que si por algo destaca es por ser una ventana al cambio, una oportunidad para hacer una reflexión acerca de nosotros mismos, llevar a cabo una introspección acerca de nuestras vidas, acerca de nuestras deficiencias, acerca de nuestras equivocaciones y ver las vías más idóneas para rectificar y para enderecer nuestra trayectoria hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah os vamos a acompañar en estos días de Ramadán con este pequeño y humilde espacio de las llaves del cambio para ir reflexionando acerca de diferentes esferas y diferentes círculos de nuestra existencia en las cuales quizá necesitemos cambiar alguna que otra cosa. Insisto, hemos elegido este espacio y este contenido en el mes del cambio que es Ramadán. El Ramadán nos obliga a cambiar. Ramadán cambia nuestros hábitos, cambia nuestra forma de vivir incluso lo más básico, nuestras necesidades en cuanto a comida, en cuanto a bebida, en cuanto a sueño, en cuanto a ritmos de vida, se ven alterados. Hay una alteración, ¿no? Un cambio en esos hábitos. Y lo hace adrede. Ramadán no es que nos quiera molestar, sino que nos quiere cambiar y nos quiere, a partir de ese, digamos, cambio concienzudo de esos hábitos y esos ritmos de vida, nos quiere mentalizar acerca de dónde deberíamos dirigir nuestras vidas. Y lo digo porque el ser humano innatamente, naturalmente, presenta una resistencia al cambio. El ser humano no le gusta el cambio, no le gusta cambiar de sitio, no le gusta cambiar de ritmo de vida, se resiste al cambio por naturaleza, ¿no? Es como un mecanismo de supervivencia. Y a veces esta resistencia, si se escapa a nuestras manos y a nuestro control y a nuestro dominio, a veces se convierte no en un sistema y un mecanismo de supervivencia, sino en algo que nos ralentiza y nos paraliza en nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo a nivel espiritual y a nivel moral y en otros niveles y esferas de nuestra existencia. Es decir, la resistencia al cambio, estamos de acuerdo en que es algo absolutamente normal en el ser humano, lo que se llama esa resistencia a salir de la zona de confort. Todos tenemos una zona de confort. Tenemos unos hábitos y unas formas de vivir
que son nuestra zona de confort, donde nos sentimos cómodos y confortables, y sacarnos de ese confort y esa comodidad nos molesta y presentamos una resistencia ante ello. Ramadán vuelca esos mecanismos. A través del ayuno, Ramadán vuelca los hábitos alimenticios, es decir, nos alimentamos de noche y ayunamos de día, que a muchas personas que no entienden la filosofía de Ramadán y no están familiarizados con Ramadán, personas quizá no musulmanas o no cercanas al Islam, les choca a veces, pero les choca por el desconocimiento de la finalidad detrás de ese vuelco y ese cambio en los hábitos diarios. Vuelca también los hábitos de sueño, ¿no? Nos despertamos por la noche, sea para rezar tarawih hasta unas horas avanzadas de la noche, o sea también para levantarnos en esa, digamos, comida temprana que es suhur, prácticamente justo antes del alba. Entonces hay un vuelco también en los hábitos de sueño. Y Ramadán también tiene que ver con un vuelco a nivel espiritual. No podemos reducir Ramadán a cambios a nivel simplemente fisiológico, sino que tiene que ver también a nivel espiritual con unos cambios profundos que debemos experimentar como seres humanos. Si entramos por la puerta de entrada de Ramadán con un estado determinado y salimos de la misma forma que hemos entrado, hemos fallado en esa finalidad de cambio profundo a nivel espiritual, a nivel moral y a nivel ético. Y aquí se presenta la oportunidad de Ramadán, la oportunidad de experimentar estos cambios profundísimos a nivel espiritual. Incluso si reflexionamos y analizamos un poco los hadices que hablan de Ramadán, encontramos que hablan de un cambio a nivel cósmico incluso, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala, según lo que nos cuenta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cambia incluso realidades más allá de lo físico, metafísicas, ¿no? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice que cuando empieza Ramadán se abren las puertas del paraíso, se cierran las puertas del infierno, los shayatín son encadenados. Entonces hay un cambio, existe un cambio a nivel incluso metafísico, a nivel cósmico. La revelación del Corán, vemos indicios en el propio Corán que indican, valga la redundancia, que fueron precedidas por un cambio cósmico. Es decir, la revelación del Corán fue precedida por un cambio a nivel cósmico que en Surat al-Jinn, ¿no? Vemos como el Jinn dice que había constatado que algo había cambiado en el universo y eso les condujo a la conclusión de que hay una revelación nueva al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz sea con él. Entonces, a nivel cósmico, Ramadán conllevó y conlleva de forma cíclica unos cambios profundos. Pero eso es a nivel cósmico. Y nosotros somos un microcosmos, nosotros somos un universo, cada uno de nosotros es un mundo, como se suele decir. Y ese mundo tenemos que cambiarlo en este mes de Ramadán. El mes de Ramadán, por supuesto, viene precedido por una preparación, una mentalización de que se acerca un mes de profundos cambios y un mes de grandes oportunidades. Y una vez que llegamos a este punto, que es el inicio de Ramadán, tenemos que tomar las riendas de nuestros asuntos y no desperdiciar esta oportunidad única, porque Ramadán no se repite, ningún Ramadán es el mismo. Ramadán del año pasado no es el de este año, las circunstancias han cambiado, las personas han cambiado, nosotros hemos cambiado. Las circunstancias del mundo en el que vivimos no son iguales año tras año. Las personas que nos acompañan no son las mismas año tras año. Y nosotros no somos la misma persona que fuimos el año pasado, ni mucho menos hace años atrás.
Por lo tanto, tenemos que, insisto, tomar las riendas del cambio en este mes de Ramadán. En estos 30 capítulos que vamos a compartir con todos vosotros, inshallah, vamos a hablar de muchísimos aspectos del cambio. Vamos a hablar de aspectos del cambio que tienen que ver con la persona, nosotros como individuos, y las esferas que nos componen como yo, ¿no? Como esa conciencia de un ente separado que es el yo, el ego, el nafs. ¿Cómo podemos gestionar nuestra nafs? ¿Cuáles son los aspectos más importantes a gestionar en la nafs? Inshallah vamos a hablar a nivel comunitario, ya no solo a nivel individual, porque nosotros somos un ser que vive en comunidad, un ser social. ¿Cómo podemos cambiar como comunidad? ¿Cuáles son los aspectos a modificar? Que hay muchos, por cierto. ¿Cómo podemos tener un efecto positivo en la sociedad que nos rodea, que muchas veces es mayoritariamente no musulmana? Entonces, el cambio empieza por una conciencia. El cambio empieza por una idea. Lo más resiliente en el ser humano es la conciencia, es la idea. Una vez que tengamos las ideas bien y la conciencia bien dirigida, y como se suele decir, la cabeza bien amueblada, una mente bien, digamos, informada, ese es el inicio del cambio. Lo demás son trámites. Lo demás es historia, como se suele decir. Las acciones son, al fin y al cabo, y el discurso es simplemente el reflejo de las ideas y la conciencia y la percepción del mundo que llevamos dentro. Si tenemos una percepción del mundo y de nosotros mismos y de la sociedad y de los objetivos y de las prioridades totalmente volcadas y vulgarmente hablando patas arriba, como se suele decir, entonces nuestras acciones y nuestro discurso nunca va a encontrar su espacio idóneo, adecuado, su dirección correcta. Así que esa es la finalidad de este espacio, hablar de el individuo musulmán en una sociedad mayoritariamente no musulmana, cómo puede ser la llave del cambio, porque todos nosotros tenemos a nuestro alcance ser la llave del cambio. Y para terminar, si algo nos enseña Ramadán, es que el cambio es posible. El cambio es posible. Ramadán presenta ante nosotros unos desafíos que, a simple vista, a priori, parecen ser sobrehumanos, que parecen trascender las capacidades del ser humano. Si a cualquier persona no familiarizada con el Ramadán, que no conoce el Ramadán, le contamos que ayunamos 30 días seguidos, desde el alba hasta el ocaso, hasta el atardecer, y que no es un ayuno que simplemente es una abstinencia de la comida, es decir, de consumir alimentos, sino que también es una abstinencia de beber cualquier líquido, inclusive el agua, la sustancia de la vida, ¿no? Te va a decir, eso es imposible. 30 días o 29 días seguidos, pero Ramadán te enseña que es posible, y vaya si es posible. Lo llevan a cabo cientos de millones de personas a nivel mundial, colectivamente, en el mismo tiempo, lo celebran al mismo tiempo, al unísono, y, alhamdulillah, nosotros como musulmanes que llevamos el Ramadán, lo llevamos haciendo y cumpliendo y observando décadas, ¿no? Llevamos decenas de Ramadanes cumplidos, gracias a Allah subhanahu wa ta'ala, porque Ramadán nos enseña que los límites nos los ponemos nosotros mismos. Los límites están en nuestra mente. Que el ser humano entraña un potencial inmenso que Ramadán hace
surgir y realizarse y nos demuestra que somos muchísimo más de lo que aparentamos ser. Y somos muchísimo más que los límites que nos imponemos. Así que, inshallah, espero que en los próximos capítulos vayamos desgranando estos significados, vayamos viendo la posibilidad del cambio y colectivamente nos apoyemos para alcanzarlo y para realizarlo. Nos vemos muy pronto, inshallah, en las llaves del cambio. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros. Khairukum te invita al concurso coránico nacional de Ramadán bajo el lema Recitadores de Luz. Ramadán es el mes del Corán y qué mejor forma de aprovecharlo que creando un espacio en el cual podamos juntarnos y compartirlo en compañía del Corán. Por ello, desde Khairukum hemos organizado un concurso en el cual podamos competir juntos con hermandad y sinceridad. Un concurso mediante el cual queremos aportar la luz y el alivio del Corán a todos los corazones. Un concurso con la finalidad de crear un espacio en el cual puedas hacer comunidad con quienes comparten tu misma pasión de memorizar y recitar la palabra de Allah. ¿Quieres unirte? ¿Te gusta lo que te acabo de decir? Estas son las condiciones: sinceridad y amor hacia el Corán. La memorización de 5 ahzab del Corán como mínimo. Tener un dominio previo de las normativas de Tajwid. Tener la edad de entre 15 y 35 años. Y no ser un profesional del ámbito coránico. Si cumples con las condiciones que te acabo de mencionar, solo tienes que contactarnos al siguiente correo: recitadoresdeluz@gmail.com. Los premios para los ganadores serán: el primero, una umra; el segundo, 2 años de cursos en Khairukum; y el tercero, 1 año de cursos en Khairukum. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. علمت دار القرآن أكثر من 2000 طالب قراءة القرآن وتلاوته من خلال منهج متميز ومعتمد في أكثر من 10 دول حول العالم. وبفضل الله تعالى فإن جميع المحفظين لدينا مجازون وعلى درجة عالية من الإتقان. ونحن في دار القرآن لا نهتم فقط بتعليم الطالب القرآن الكريم قراءة وتلاوة وحفظا، وإنما نهتم كذلك بتعليمه كل ما من شأنه أن يجعل إسلامه عن وعي واختيار وبصيرة وليس عن تقليد أعمى.